Ella levantó el documento por encima de su cabeza. Cuando la luz pasó a través de la hoja, vio las palabras ocultas bajo la capa negra. Era información confidencial, algo que no debería haber visto. Pero los cálculos de su equipo, realizados durante días, no coincidían con los datos del informe. Y esa discrepancia era justamente la razón del fracaso en el lanzamiento del cohete Redstone. Así que subió a la escalera. Con los datos del documento en mano, empezó a recalcular la trayectoria del cohete. En tan solo unas horas, resolvió el problema que había estado desconcertando a toda la NASA. En ese momento, de repente sintió la necesidad de ir al baño, pero en todo el edificio, los baños eran exclusivos para los empleados blancos. Tuvo que caminar 2000 metros, más de una milla, para llegar al baño asignado a los empleados negros. Mientras no estaba, sus cálculos llamaron la atención de sus compañeros. No podían creer lo que veían. La trayectoria correcta estaba claramente escrita en la pizarra. Whose work is that? Catherine Goebel, sir. Cuando Catherine regresó a su oficina, su jefe ya la estaba esperando. Él sospechaba que podría ser una espía, pues los documentos habían sido tachados y ocultados. No podía ser que ella hubiera resuelto el problema. En ese momento, Catherine explicó la verdad. Había visto el contenido a través de la luz. El jefe levantó el documento personalmente y efectivamente, la luz iluminó las palabras ocultas. Al comprender la verdad, se dio cuenta de que ella era una rara genio matemática. Entonces, ordenó que dejaran de ocultar la información y le dio acceso a los documentos confidenciales. Sin embargo, al día siguiente, cuando el jefe entró a la oficina para proponerle colaborar, descubrió que su lugar estaba vacío. Where is she? Mientras tanto, Catherine caminaba bajo una lluvia torrencial, rumores en la mente, con el cuerpo empapado, hacia el baño de los empleados negros. Intentó secarse con una toalla de papel, pero en el baño ni siquiera había papel higiénico. Con la ropa mojada, regresó a la oficina. Ni siquiera había tenido tiempo de explicarse, cuando su jefe le preguntó inmediatamente, ¿dónde has estado los últimos 40 minutos? To the bathroom, sir. To the damn bathroom. For 40 minutes a day? Él no le creyó. Hay un baño al final del pasillo. ¿Por qué te ha llevado 40 minutos? Catherine le contó la verdad. No se le permitía usar los baños. Tenía que atravesar toda la empresa para llegar al suyo. No podía usar la bicicleta de la oficina. No le dejaban tocar la cafetera común. Ni siquiera podía llevar faldas o tacones. Todo por el color de su piel. And I work like a dog, day and night, living off of coffee from a pot none of you wanna touch! Un silencio pesado llenó la habitación. El jefe permaneció en silencio. Catherine, agotada, casi al borde de la desesperación, recogió sus cosas y salió. Lo que nadie sabía era que esta mujer valiente que alzó su voz terminaría realizando contribuciones pioneras para toda la industria aeroespacial. Desde pequeña, Catherine ya mostraba signos de genialidad. Mientras otros niños aún aprendían aritmética básica, ella ya resolvía problemas de geometría analítica. Sus maestros se asombraban de su talento. Sus padres la enviaron a las mejores escuelas y no los decepcionó. A los 18 años, ya había terminado la universidad. Su asombrosa habilidad matemática le consiguió un puesto en la NASA. Pensaba que esa era la oportunidad para comenzar una gran carrera, pero la realidad fue un golpe duro. La mayoría de sus compañeros no creían en ella. La trataban con frialdad, la mandaban sin explicación a hacer trabajos. Pero su jefe vio su valor. No le importaba su color de piel, vio su talento. No solo le asignó tareas regulares, también le pidió que verificara los cálculos de otros ingenieros. Esto disgustó mucho al líder del equipo, Hilton. No soportaba que alguien desafiara su autoridad matemática. Así que, con un marcador, tachó intencionadamente datos importantes y luego le entregó el archivo para que lo revisara. A pesar de todo, Catherine aceptó el reto, pero cada vez que necesitaba ir al baño, perdía tiempo precioso. A pesar de eso, nunca dejó que su trabajo se atrasara. La presión era implacable y el café se convirtió en su único consuelo. Pero cada vez que extendía la mano para tomar la cafetera común, sentía que alguien la observaba. Al día siguiente, apareció una pequeña cafetera en su escritorio, con su nombre escrito en ella. La tomó en silencio, pero estaba completamente vacía. No se quejó. Ella sabía que su talento hablaría por sí mismo. Antes de terminar el primer lote de archivos, otro montón de papeles llegó a su escritorio, hasta que, al caer la noche, finalmente logró ponerse al día. Pero cuando entregó su trabajo al jefe, él ni siquiera lo miró. Lo arrojó directamente a la basura. No fue una humillación. Los datos ya estaban
estaban desactualizados. Lo que el jefe quería no solo eran números, él necesitaba visión y percepción. Quería que la respuesta estuviera disponible antes de que surgiera el problema. Sin eso, el proyecto nunca avanzaría. Para avanzar, él dio una orden firme: o trabajaban sin cesar o se iban. Todos eligieron quedarse. No tenían otra opción. Se concentraron en su trabajo, se empujaron al límite. Y entonces el jefe notó que Catherine nuevamente había desaparecido. Esperó 40 minutos antes de que ella regresara. Cuando le preguntó a dónde había ido, Catherine le confesó todo lo que había soportado, todos los tratos injustos, todo el sufrimiento silencioso que había callado. Eso nos lleva de nuevo al inicio de la historia. Catherine pensó que había llegado a su fin, pensaba que la despedirían, pero sucedió lo contrario. El jefe, delante de todos, desmontó la placa del baño exclusivo para negros y luego anunció una noticia impactante. Lo que nadie esperaba fue que ese acto del jefe no solo cambiaría la vida de Catherine, sino que también moldearía el futuro de la exploración espacial humana.